de un gran país. Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos nuestros amigos y seguidores de lo que es la Cafetería en Podcast a través de la página Camaleón. Estamos ya acá para darles una nueva versión de lo que va a ser esta presentación con un personaje muy conocido en Uyuni. Vamos a darle la oportunidad para que se presente. ¿Cómo estás? Buenas tardes, por favor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, para todo el público que me conoce, ya saben, soy Orlando Canedo, alguien que siempre ha estado destacando para hacer siempre el bien por el turismo aquí en Uyuni, ¿no? Así es, bueno, estamos ya en la café de lo que es en el restaurante Ensis para ya poder presentarles este podcast y brindarles más que todo un poquito de conocimiento de lo que va a ser. Estamos en el mes de lo que es el turismo en Uyuni y en toda Bolivia, así que vamos a brindarles esta información más que todo, ¿no? Empezando ya un poquito detallarnos cómo ha sido tu carrera profesional, tu vida de años atrás, digamos, para conocerte un poquito más. Bueno, para todos los que no me conocen, yo soy oriundo de Rimulatos, de un pueblito de que queda camino aquí a Oruro, donde he hecho la escuela primaria ahí, y la secundaria fui a estudiar a Potosí y posteriormente venía a terminar mis estudios aquí en Uyuni, saliendo del CEA del Colegio Antonio Quijarro, pues en entonces la antigua infraestructura, y he estudiado en la carrera de turismo aquí en la subsede de Tomás Frías, ¿no? Y posteriormente ya he hecho algunos trabajos con la gobernación durante el Dakar y también aquí con la alcaldía, haciendo lo que es el tema de los tótems informativos y la historia de Uyuni, ¿no? Con unos libros que hemos realizado con mucho esmero, unos libros dedicados a Uyuni con el fin de ayudar a la comunidad de los guías de turismo para hacer una información bien acertada a lo que es de nuestro querido pueblo. Muy bien, a lo que te acabo de entender un poquito, me decís más o menos, esa es tu carrera profesional, digamos, ¿qué aporte has tenido o has dado más o menos para que, digamos, tengas ese reconocimiento de la gente también? Bueno, lo que más me ha destacado profesionalmente, así para dar, como tú dices, el aporte a Uyuni, ha sido el tema de los tótems con el licenciado Omar, que justamente se ve por la avenida ferroviaria, también por la avenida principal que es la Camacho, ¿ya? Y podemos hablar también lo que es en algunos lugares estratégicos de Uyuni, por donde hay más entrada y salida de los autos, ¿no? Por ejemplo, en el cementerio también general hay unos tótems también dedicados a lo que es por la calle, ¿no? Cuentamente que se ha hecho una información redactada también por el licenciado Rodrigo Plata, Tito Ponce, también por el exalcalde don Vidal López, ¿no? Donde estamos hablando mucho sobre la historia de Uyuni. Es una de las contribuciones que creo que yo ha sido muy bien recibida por el público, más que todo por los guías. Ha sido un libro que yo he escrito sobre la ciudad Arce, Uyuni histórica, con documentos respaldados sobre Uyuni y el crecimiento que ha tenido durante su fundación y posteriormente hasta la fecha. Después un libro que es un guía interactivo del cementerio de trenes con planos antiguos que hemos logrado reunir, y como todos ustedes conocen y ya me conocen, sobre el Museo de Interpretación Ferroviarios, donde hablamos mucho sobre el funcionamiento y descripción de las locomotoras que hoy en día son muy famosos en las visitas de los turistas en este museo, ¿no? Entonces para mí ese es un gran aporte que estamos haciendo, que hoy en día ya son 4 años consecutivos que se realiza la Noche de los Museos con gran público que nos acompaña, no más que todo estudiantil, ¿no? Que eso es lo más importante, en llegar a los jóvenes. Sí, en eso tienes razón, más que todo, ¿no? De llegar a los jóvenes para que conozcan un poquito más, digamos, en dónde viven, en dónde están, y también para que puedan ellos tal vez pasar esa información, ¿no? Claro. A otras personas, y es muy importante. De lo que me hablabas de los tótems, específicamente en cada uno hay diferentes temáticas, ¿no? Exactamente, ¿no? Por ejemplo, los primeros tótems que hicimos con el licenciado Omar, uno hablaba sobre el tema del reloj público, su construcción, de las escuelitas importantes como por ejemplo la Escuela de Mujeres Juana Azurduy de Padilla y Escuela de Varoncitos el Aniceto Arce, ¿no? Y otro tótems también que habla mucho de aquí, de lo que se encuentra en la avenida ferroviaria, esas locomotoras, por ejemplo el pajarito, un verdecito chiquitito que lo conocen, capacidad para 2 personas, la motomanilla remo. Después se habla del Atacho, ¿no? Una locomotora muy famosa que está frente al ETA San Martín, ¿no? Que todos lo conocemos, es un punto también de referencia.
que esa es una locomotora Tacho que también tiene su hermana gemela que se llama La Mocha, que está dentro de la estación, ¿no? Son dos locomotoras igualitas, las dos únicas, ¿no? Que son únicamente servían para hacer ensamblaje o mantenimiento en la maestranza. Esas no salían de viaje, solo se quedaban dentro de la estación a trabajar. Y después, posteriormente, por ejemplo, hablamos del cine teatro ferroviario y eso, ¿no? Esos han sido los primeros tótems que hemos empezado con el licenciado Omar Pérez y después de eso ha habido demasiada demanda de algunas juntas que han venido a la alcaldía a solicitar que se embellezca la ciudad con tótems, ¿no? Y ahí se ha ido implementando más tótems y hoy en día, creo, si no me equivoco, hay otros 2 tótems más en el cementerio de trenes. Una que habla de la nacionalización de las locomotoras, otra que habla sobre la historia de Uyuni y, si no me equivoco, como es anverso y reverso, la otra habla sobre el tema de la clasificación de las locomotoras que están justamente ahí, ¿no? Entonces ha habido muy buena respuesta de la gente que lo lee y en algunos tótems, por ejemplo, está también en español y en inglés. Eso es muy importante, no más que todo para el amigo que nos visita del exterior, es muy importante poder tener esta información, ¿no? Bueno, vamos conociendo un poquito más ya sobre nuestro invitado del día de hoy para poder llevar la información que tenemos y más que todo para que podamos lo que es poder llevar a conocer lo que ha sido, digamos, en el ámbito turístico, el crecimiento de Uyuni. ¿Qué puedes mencionarnos al respecto? Mira, un dato muy importante de hace muchos años que tal vez mucha gente no recuerda, pero hace muchos años aquí en Uyuni se abrió un lugar que se llamaba Ranking Bolivia, no sé si lo habías escuchado. Sí, ¿quién no lo ha escuchado? Este Ranking Bolivia exactamente estaba ubicada aquí frente al, ¿cómo se llama esto? El Banco FIE, justamente ubicado ahí. Esta agencia ha sido una colaboración y también financiada por la embajada holandesa y española, donde el trabajo en el Ranking Bolivia era ayudar al turista a la planificación del viaje en Uyuni y fuera de Uyuni, ¿no? Entonces, muchos de los turistas que ya conocían este proyecto que ya se había dado a cargo de don Roberto José de Urioste, ya en Rurrenabaque, y posteriormente la idea vino que el señor es un biólogo muy reconocido en Rurrenabaque, donde él vino a hacer este proyecto acá, ¿ya? Y este proyecto ha sido llevado en base a que se ayude a mejorar el servicio turístico de las agencias de viaje a los turistas, ya que en esas veces no era muy fácil, ¿no? Porque hoy en día los turistas ya entran al internet, ya pueden reservar por Trivago o por Booking.com o por ejemplo por TripAdvisor, ¿no? Antes, por ejemplo, los turistas, y hay muy pocos que yo veo ahora que manejan los libros que son de Router Planner, Lonely Planet y otros libros más que son la Biblia del turista, donde lo que dice en el libro, ellos van ahí. Esa es la Biblia, ¿no? Si te dice aquí está tal lugar, ellos van ahí, porque estos libros están 100% recomendados, porque muchos guías internacionales hacen el recorrido para hacer un libro específicamente para ayudar a los turistas en entonces, ¿no? Y el Ranking Bolivia tenía esa finalidad. En sí, digamos, ayudaba al turista para poder, digamos, tener un mejor viaje, ¿no? Exactamente. Ayudaba a eso, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir conociéndote un poquito más y también más que todo conversar. Has tenido diferentes etapas y actividades, ¿no? Que hemos entendido y queremos conocerte un poquito más y también que nos hables sobre lo que has aportado tanto también a la llegada de turistas, ¿no? A nuestro municipio, a Uyuni. ¿Cómo? Lo que te mencionaba con respecto a, me hablabas del Ranking Bolivia, ¿verdad? Sí. Pero también tenemos incursionado ahí un lugarcito, un sector donde los turistas podían reunirse. Claro, ¿no? Posteriormente, cuando ya se cierra el Ranking Bolivia, se abrió lo que es un boliche, un pub, que era llamado el Extreme Fun Pub, que en español significa extrema diversión en un bar, ¿no? Y muchos de aquí del local, la gente local lo conocía como La Llamita, ¿no? La Llamita era un lugar donde nosotros teníamos tragos o bebidas con nombres típicos y más que todo la llama, ¿no? Por ejemplo, nuestro trago estrella era el esperma de llama. Te voy a cortar ahí un ratito para que nos vayamos a una pausa y vamos a volver porque esto sí está más interesante. Volvemos en minutos. No te
Transforma tu hogar con color y ahorra. Pinturas de calidad a precios increíbles al alcance de tu bolsillo. Visita nuestra tienda, ubicada en la calle Colón, entre Baroa y Arce, frente al Colegio Antofagasta. Frente al Colegio Antofagasta. Y descubre nuestras ofertas. Contáctenos al celular 7240-3646. 7240-3646. Para una cotización gratuita. Empezamos ya este segundo bloque para llevarles a poder conocer un poquito más a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, nuevamente continuamos y te había cortado en algo muy interesante que estábamos conversando y que internamente también nos has aclarado, ¿no? Algunas cositas. Bueno, a ver, seguimos comentando sobre esto. No, como les decía, nuestro trago estrella era el esperma de llama, que era muy conocido por los turistas por el Vox Populi, pues exactamente, ¿no? Mucha gente, turistas más que todo, era un lugar de reunión de guías de turismo y también era un lugar de gentes y personales muy importantes. Por ejemplo, te puedo mencionar a don Juan Quesada, que lastimosamente falleció hace mucho tiempo, y don Coco Rivera, ¿no? Por ejemplo, hablando de don Juan Quesada, ha sido un tipo muy visionario en el tema de turismo, quien ha implementado el tema de los hoteles. Y estamos hablando ahorita del Hotel Palacio de Sal, Jardines de Uyuni, y también su agencia de viajes, que es el Hidalgo Tours, donde ellos han implementado desde hace mucho tiempo este tema de mejorar el servicio turístico en los lugares donde no hay muchos servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, su hijo, que es de don Juan Quesada, su hijo, por ejemplo, cada año se hacía un evento en el Salar donde se traía casi alrededor de 6.000 turistas en un día, donde nosotros como bar íbamos al Salar y sabíamos armar una carpa tipo circo, donde llegaban todas estas 6.000 personas haciendo un recorrido turístico. Y nosotros nos encargamos de dar todos nuestros tragos estrellas, incluyendo el mojito de coca, el sexy llama beach, estamos hablando del esperma de llama, el no me acuerdo, tragos así muy interesantes con nombres de la llama, ¿no? Por ejemplo, teníamos un trago que se llamaba, tú has visto Terminator, ¿no? La frase más icónica era hasta la vista baby, ¿no? Sí, nosotros teníamos un trago que era hasta la vista llama. Entonces sí, era un trago bastante buenísimo, muy rico, y entonces nos hicimos famosos por eso, y a estos eventos nosotros debíamos ir a armar esta carpa, ¿no? Y llegaban tantas personalidades importantes. Por ejemplo, llegaban ahí las Magníficas, te cuento, llegaban Magníficas, llegó grupos muy conocidos como Quirquiña y otros grupos más, ¿no? Entonces nosotros, siendo el boliche más reconocido de acá de Uyuni, sabíamos ir nosotros a cooperar y ayudarnos ahí, y es ahí donde muy pocas veces veías juntarse a don Juan Quesada y a don Coco Rivera, que también ha sido uno de los de la idea de los proyectos del Hotel Taika, que hoy en día conocemos, Mica Taika, en Tawa y otros lugares, donde el turismo ha mejorado en estas regiones. Y muchas veces los veías a estas dos personalidades juntarse para hacer una guitarreada en este lugar. Y se armaba un lugar muy bonito, ¿no? Escuchando a dos personas con la mente de turismo, verlos cantar, verlos tocar, verlos sonreír y compartir un momento agradable, ¿no? Y eso era importante en este boliche, ¿no? Y eso era lo bonito que atraía a la gente, ¿no? Por esto. Bueno, en sí, a los turistas extranjeros, ¿y cómo llegaban los turistas? ¿Cómo tenían conocimiento de esto? Nosotros nos hicimos famosos, como te decía, por los tragos, y aparte por una competencia que teníamos, que era The Challenge, The Most Extreme Fastest Drinkers, ¿no? Que era el bebedor más rápido, ¿no? Era unos 10 tragos que se ponía en la barra, que tú tenías que tomar en menos de un minuto. Si tú lograbas hacerlo en menos de un minuto, todo el consumo era gratis. Pero si pasabas en un minuto, tú tenías que pagar 200 bolivianos, ¿no? Esa competencia se nos hizo muy famoso de boca a boca con los guías de turismo. Como te digo, era un lugar donde el guía terminaba el tour, era el bar para comer y también pasó un rato agradable, y se empezó a ser famoso.
Entonces ahí es cuando hemos crecido. Y aparte mucho ha hecho el tema de la música, como nosotros poníamos bastante música rock, clásico. Entonces siempre en los reviews sabíamos escuchar que ¿por qué entró usted al boliche? Así, o sea, porque escuché rock o porque mis amigos me dijeron que aquí había unos buenos tragos, ¿no? Ah, ya. Sí. Las dos referencias. Sí. A ver, y si no me acuerdo teníamos también unos tragos que eran muy importantes. Uno se llamaba Los 7 pecados de la llama. A ver, ¿cómo son los 7 pecados de la llama? Son unos vasitos que se llaman andabetes, son tradicionales de Cochabamba, que es un vaso pequeño, redondo, y al medio alrededor hay 6 vasitos pequeños más. Cada vasito, tiene traguitos diferentes que se van mezclando al medio. Entonces tú tomabas y si hacías a este lado, sentías el trago de este lado. Si tú hacías a este lado, sentías el licor de este lado y de este lado ibas mezclando tú y se mezclaban los tragos. Muy, muy ricos. Y aparte teníamos otros tragos también muy divertidos. Era la Sexy Llama Beach. La Sexy Llama era un vasito de una forma de una cholita con las piernas abiertas, ¿no? O sea, para el público ya se puede imaginar que mostraba. Y para las mujeres era un vasito con la forma del miembro del hombre, ¿no? Que era la despedida de la soltera, se llamaba así, ¿no? Estos vasitos, por ejemplo, icónicos, son tradicionales cochabambinos, por si acaso, que se utiliza más que todo en Cochabamba y en otros lugares de ahí para el Todos Santos, pues, para los muertitos. Para el barroncito se le da la cholita y para la difunta mujer se le daba su vasito de hombre con su traguito respectivo en los días de los difuntos, pues. Nosotros acá lo hemos adoptado para los turistas, porque imagínate el turista sin saber nos pedía, por favor tráigame la Sexy Llama, ¿no? Entonces sin que ellos se den cuenta, nosotros ya veníamos una cholita con su pollerita y sus piernitas abiertas, aquí está, los turistas, era pues la risa, ¿no? Entonces eso nos caracterizaba mucho, ¿no? Y aparte de eso teníamos también un segmento que era los drinking games, los juegos para tomar. Enseñábamos a los turistas nuestros juegos tradicionales, pues, para tomar el tori, el cacho maldito, juegos bolivianos, sabíamos enseñarlos a jugar y a los turistas les encantaba esto, les gustaba. Me estabas hablando, digamos, que también o sea, en la temática dentro del boliche tenías juegos también, ¿no? Para, digamos, que los turistas únicamente se dediquen a beber, sino también a distraerse. Exactamente, ¿no? Aparte de la buena música, ¿no? Como mencionabas. Sí. Alguna vez sí venían, por ejemplo, algunas turistas, por ejemplo, venían así, querían música boliviana, poníamos música boliviana. Querían música para bailar, se ponía música para bailar. No éramos un lugar, digamos así, cerrados a solamente el rock o al techno o al industrial, digamos, ¿no? O sea, sabíamos cambiar, ¿no? Y aparte de eso, que el ambiente del bar era todas las mesas de sal y el piso también era de sal. Entonces, los turistas que entraban acá se sacaban los zapatos y por el bar caminaban sin zapatos. ¿No perdían los zapatos? No, más bien que no. y eso era divertido. ¿Esto es exclusivamente, digamos, para los turistas que, digamos, pasaban o estaban de paso? ¿O también habían personas, digamos, de acá de Uyuni que tal vez se quedaban ahí? No, había gente. Digamos, por ejemplo, que un 40%, un 60% eran extranjeros y un 40% bolivianos, ¿no? Locales también, ¿no? No solamente estamos hablando de La Paz, sino que también de aquí del pueblo, ¿no? Venía mucha gente que venía a compartir, por ejemplo, reuniones de amigos, los del banco venían alguna vez a compartir, a comer algo, porque teníamos un horario específico también de comida, ¿no? Nosotros donde vendíamos hamburguesas también y algunos platos típicos también, ¿no? Pero nuestro fuerte era siempre el tema del bar, ¿no? De los traguitos, ¿no? Muy conocidos, como te decía, ¿no? Con nombres muy graciosos, ¿no? Y entonces sí, por ejemplo, habían también algunos ingenieros que venían de algunas empresas mineras, venían a hacer hora para irse en los buses a La Paz o a Sucre, entonces venían a beber, a compartir un trago. Algunos médicos venían también a distraerse en una larga jornada, vos sabes, ¿no? Claro. Era un lugar donde vos ibas y todo puede pasar, y si vos quieres la pasabas bien, ¿no? Entonces era... No me acuerdo. No, teníamos un trago que se llamaba el No Me Acuerdo. Sí. Mira, qué curioso. Entonces, bueno, a pesar de que tenías mucha afluencia, digamos, de turistas, también personas locales o también nacionales, ¿qué es lo que más le ha caracterizado pero este boliche? ¿Qué es lo que más le ha caracterizado? Sí, para que llame así tanto la atención. En esa temporada, ¿no? Porque hoy por hoy no está vivo, ¿no? Vos siempre sabes, ¿no? Digamos, siempre yo he tenido la idea que siempre, digamos, si tú puedes tener un lugar magnífico, muy lindo, muy hermoso,
pero si no tienes gente que lo sepa manejar muy bonito, entonces el lugar es Sí, exacto. bueno, ¿no? Algo que nos diferenciaba mucho a nosotros en el tema del bar era la atención, ¿no? Nunca hemos sido, digamos así, tan, ¿cómo te puedo decir? Tan, ¿cómo sería la palabra así para decirte? No éramos tan así alejados a los turistas, sino que éramos amigos. O sea, más que todo, digamos, mostraban lo que se llama hospitalidad. Digamos. Exactamente, era la amistad que nosotros hacíamos en la primera conexión, eran nuestros amigos. Entonces ya había un momento cuando ya el boliche ya rebasaba el límite de horario, donde ya no el personal mismo se iba, ya ese era el momento de compartir contra todos. O sea, era compartir con el bartender, con todos los demás, ¿no? Y era el momento donde ya todos nos juntábamos en una mesa, donde ya la noche de atender se terminaba y era la parte donde ahora es solo amigos. Solo amigos. Exactamente, Pero ¿no? continuaba, digamos. Continuaba la velada, ¿no? Siempre, ¿no? Y aparte de eso que también alguna que otra vez hacíamos show de barmans. ¿Alguna vez has visto el flyer con botellas? Sí. Entonces, bueno, mi persona y algunos más que hacíamos show con estas botellas. ¿Seguís haciendo eso? Mira, alguna vez he intentado hacer en casa con Otra botellas vez. vacías, pero Ya no se puede. ya no se puede, ¿no? Pero antes era las botellas así cargadas con trago, cargadas con licor, ¿no? Botar arriba, hacer las piruetas aquí abajo, botar la botella al aire, hacerlas parar aquí, hacerlas girar, los vasos, botar hielos al aire y agarrar con vasos los hielos, ¡pa, pa! Claro, exacto. Y era parte de nuestro show, ¿no? Era un lugar, como te digo, era alucinante, ¿no? Y eso es lo que nos caracterizaba, por ejemplo, los segmentos, ¿no? Había otros segmentos también que teníamos nuestra hora feliz, donde dábamos tragos a descuento. Y era una hora pico donde todo el mundo sabía la hora feliz y venía en esa hora feliz. O sea, ya saben la hora, ya conocen Ya la hora. conocían, O sea, digamos, para venir a manguear. Claro, exactamente, ¿no? Porque te sale más barato. Por ejemplo, cuando te comenté del ranking Bolivia, Sí. había unos libros que nosotros nos encargábamos de que las agencias entren en este libro. El Extreme Fan Pub también entró en este libro. Y los turistas veían que la reseña en este libro, Extreme Fan Pub, un lugar recomendado para pasarla bien, divertirte y una noche agradable. Los turistas venían. O sea, venían y lo primero decía, esto es Extreme Fan Pub, esto es Extreme Fan Pub. Por ejemplo, en los últimos años, ya antes de que se cierre el bar, teníamos un trago muy conocido, que era si vale la palabra, el balde de mí. Ya, por la audiencia, ¿no? Claro. Era un balde que lo metíamos dentro de una taza limpia, un inodoro limpio, Claro. donde teníamos una mezcla de un trago muy rico, pero que parecía Ya, o sea, que aparentaba la vista. que aparentaba a la vista que era una miércoles, ¿no? Ya, sí. Y los turistas, ellos pedían eso en grupos. Y decían, ¿cómo tienes que sacar con tu vaso el trago que está dentro del inodoro? Ellos sacaban y bebían, y el trago era muy riquísimo y los turistas les encantaba eso. Imagínate, ¿dónde se ha visto que te den una bebida en una taza? Sí, exacto, ¿no? La verdad, digamos que son reseñas históricas que vas contando y que llaman la atención, porque la verdad me hubiera gustado ver esta situación, pero lamentablemente no he tenido el gusto de entrar esa temporada, justamente cuando atendía, ¿no? Aquí en la avenida Potosí. Exactamente. Y pasaba, pero veía que paraba lleno, sí, se escuchaba hasta afuera la bulla, la buena música, eso sí, eso recuerdo muy bien, pero pensé que era exclusivamente para turistas. No. Teníamos mucho concurso. Por ejemplo, en este tema del challenge, había también un sector que era not for chickens, no para pollos. Que si tú no querías beber los tragos, Sí. lo podías hacer con agua. Ese nombre está bueno. Está bueno. Sí, si tú quieres experimentar el tema de los 10 tragos, lo podías hacer con agua. Ya. Lo podías hacer y te anotábamos en la pared, digamos tu nombre, tantos, récord, 1 minuto 10, challenge de pollito. Qué buena. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa y enseguida volvemos con más de esta charla que está muy interesante. Transforma tu hogar con color y ahorra. Pinturas de calidad a precios increíbles al alcance de tu bolsillo. Visita nuestra tienda ubicada en la calle Colón, entre Baroa y Arce, frente al Colegio Antofagasta.
Frente al Colegio Antofagasta y descubre nuestras ofertas. Contáctenos al celular 7240-3646, 7240-3646 para una cotización gratuita. La cruda verdad. La cruda verdad. La cruda verdad. Bueno, comenzamos ya el tercer bloque y bueno, gracias a lo que es Restaurant Ensis, donde puedes venir a servirte los platos más riquísimos, ¿no? Recomendado tanto para turistas nacionales, extranjeros y para el pueblo en general. Vengan a servirse y a compartir un ambiente cómodo y único. Bueno, continuando con nuestro invitado del día de hoy para este podcast y ya englosando lo que es un poquito más del turismo, a ver si me puedes comentar más bien y contar la historia de cómo ha empezado todo esto, cómo ha empezado la llamita y de pronto se convierte en este lugar donde los turistas ya, digamos, han pasado bien, ¿no? Los que han pagado. Mira, como te comentaba, cuando se cerró el ranking Bolivia, hemos empezado con primero un pequeño lapsus de descanso entre el boliche del Extreme Fan Pub y el ranking Bolivia, un ranking pub, manteniendo el nombre pero ya con pub, donde servíamos tés, cafecitos, ¿no? Así cafecitos como ahora estamos compartiendo, donde nuestra ganancia era el mínimo, no pasábamos creo ni de 300 bolivianos. Ya. Pero lo más triste de todo esto y también chistoso, que éramos como 7 tipos en el restaurante o en el pub, donde venía un turista con un matecito desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana con un mate. Un mate esperando, sí, digamos, el tren. Exactamente. El tren esa vez era un importante transporte, ¿no? Sí, realmente es ¿no? Entonces ha sido muy importante en esas veces, ¿no? Y después de eso ya al aburrimiento de qué vamos a hacer, cómo podemos implementar, nació el tema de los tragos, ¿no? De las bebidas, donde lo primero que hicimos es servir tragos internacionales y nacionales, ¿no? Como el chuflay. Claro. Y parte de eso, por ejemplo, era bonito también contarles a los turistas sobre el tema de los nombres de nuestros tragos. Por ejemplo, ¿tú alguna vez te has puesto a pensar qué significa chuflay? Chuflay. Sí, no, la verdad nunca me he puesto a preguntar qué es chuflay. Mira, pero supongo que es la mezcla de algo. Ustedes saben que los españoles antiguamente traían uvas aquí para hacer coñac a Sí. Bolivia, pero ellos no contaban con el tema de la tierra y la altitud, así que al querer hacer coñac se da lo que es el singani. O sea, ellos mezclaban singani con ginger ale o agua tónica, donde las moscas aseteaban el vaso. Los turistas, como no hablan inglés, lo único que hacían era decir chuflay. Chuflay, porque en inglés mosca es fly, ¿no? Claro. Entonces yo decía chuflay, chuflay. Y ahí nace nuestro pues traguito famoso, el chuflay, ¿no? Que bien. digamos que en español digamos fuera mosca. Claro. Fuera mosca. Claro, entonces nació con ese tema de los tragos internacionales como el Cuba Libre, el destornillador, así tragos internacionales, ¿no? Y dijimos, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer tragos de nosotros para nosotros, ¿no? Y ahí nació nuestro trago estrella, como te decía, el esperma de llama, que era un shotcito pequeño así, que era licor de chocolate blanco, Ya. licor de café al coñac y vodka. Y arriba pues el ingrediente secreto que no les voy a decir a nadie, no se dice, ¿no? Pero que tú los veías flotando ahí en el vaso, ¿no? Entonces la idea era que no, el shot nunca se toma así, pero el shot se toma de golpe, ¿no? Claro. Ese era nuestro trago O estrella. sea, lo que decís ya de la receta secreta o el ingrediente secreto, me decís que digamos que aparentaba que era esperma de llama. Exactamente, ¿no? Entonces nosotros íbamos a llevar al turista, aquí está tu esperma de llama, y los turistas decían, ¿es esperma de llamas? Sí, le digo. ¿Y cómo estaba? Muy bueno la llama. Ya, y una vez que probaban, No, pues ellos primero lo dudaban. ya.
Obviamente que no pasábamos lo que es el tema de mala salubridad, ¿no? Pero obviamente que todo era salubre, pero nosotros hacíamos que parezca que realmente fuera real. Claro. Entonces, pues, imagínate que te sirvan un trago de esperma de llama, ellos lo olían, lo veían, incluso algunos metían el dedito para ver qué era la consistencia que estaba ahí, que tenía la forma de espermas. Sí. Entonces, bueno, a lo que diga Dios, salud, seco. Rico. Uno más. Muy bien. Lo que me llama la atención es el ingrediente secreto, o sea, no hay forma de saber. No, creo que eso muere conmigo y con Roberto. En ese caso tenía que haber experimentado eso, ¿no? O se puede volver a probar también. Se puede, si alguna vez nos da la oportunidad, te lo preparo. Vamos a preparar un segundo podcast, pero esta vez exclusivamente para... Claro, hay que venir con buen brazo, entonces. Sí. Bueno, la buena la indirecta. Bueno, vamos a continuar entonces. Luego, ¿qué más sigue? ¿Qué más has pensado después de esto? Bueno, después de eso ya pasó el tema de la llama, ya pasó el furor de esto, lo que ha sido, ya pasó el tiempo, ya el jefe ya también ya bastante mayor, ya con otros proyectos en la mente. Mi persona también, ¿no? Entonces, algo que yo creo, bueno, mi opinión mía, es que a veces tener un boliche significa mucha responsabilidad. Claro. Lo que es, por ejemplo, las amistades, lo que es el tema del control ante la bebida, ¿no? Por ejemplo, hay muchas veces cuando la mayoría son varones los que trabajamos ahí, era un lapsus donde o bien te volvías mujeriego o bien te volvías alcohólico, o al final eras alguien que quería ser tranquilo, ¿no? O sea, el boliche, entonces teníamos que ser bastante tranquilos, no tener mucho control en el tema de los tragos, las mujeres, los amigos, y más que todo el tema de respeto, ¿no? Entre nosotros y también con nuestras familias, ¿no? Que teníamos nosotros, ¿no? Claro, no se puede escoger las dos opciones, ser mujeriego y alcohólico. No creo que no. Sí, no, es muy difícil, yo creo, mantener. Entonces, para poder sostener, o mejor dicho, sustentar este tipo de actividades, lo bueno es que tienes que estar con la mente, digamos, no enfocarte solamente en un vicio, podemos decir, ¿no? Sí, no, bueno, vos sabes que todo en exceso es un vicio. Claro. Hasta tomar agua es un vicio, ¿no? La tele, el exceso, por ejemplo, ahora el tema de los celulares, sí, también. Como te digo, no se ha vuelto tan fácil ahora, buscas un lugar donde ir a chupar o tomar, ya buscas internet y te manda a cualquier lugar, ¿no? Sí, antes para nosotros era el Vox Populi, ¿no? Que la gente por las recomendaciones de un amigo, otro amigo, era lo que nos llamaba la atención, ¿no? Y aparte de eso, que uno de nuestros también decoraciones en el en el boliche, era que teníamos fotografías creativas del salar de Uyuni. Por ejemplo, muchos hemos visto, ¿no?, con el tema de dinosaurios, las perspectivas y todo lo demás. Sí. Nosotros teníamos unas paredes donde poníamos puras fotografías muy creativas para hacer ideas en el salar de cómo pueden ser fotografías. Esto, digamos, estás hablando de cuando han empezado, digamos, con los matecitos. Todo, hasta el último. Hasta el último se han quedado. Las fotografías hasta el último se han quedado. O sea, el ambiente ha sido manteniendo el mismo. Ha seguido siempre. Y una vez que ya hemos cerrado de la primera dirección, en la segunda dirección que nos fuimos aquí a la avenida Sucre, seguimos manteniendo esa esencia, ¿no? Las fotografías, los carteles de los challenges, de los desafíos, ¿no? Entonces se ha mantenido eso, ¿no? Hasta el último, ¿no? Ya después de eso ya cada uno ya empezó a hacer su vida, ya cada uno de nosotros ya empezamos a hacer nuestras familias, entonces ya son otras responsabilidades que habíamos que tomar, ¿no? Entonces el boliche lastimosamente ya con el tiempo empezó a cerrar, ¿no? Y hasta el día de hoy, bueno, se cerró, y hay mucha gente que hoy en día me dice, ¿no?, en la calle, ¿cómo es de la llama? ¿Cuándo abrimos la llama? Otra vez, ¿dónde hay un lugar bueno para chupar de la llama? Porque no hay otro lugar que no sea igual que la llama. No hay. Sí, obviamente, cuando uno se queda con ese recuerdo, tal vez difícil de encontrar. Sí, al menos es una época tan bonita donde, como les decía, era un lugar donde nosotros no contábamos con las redes sociales, solamente era nuestra carisma y nuestros tragos. Claro, ¿no? Y las recomendaciones de los que venían y se iban. Sí, y ahí venían más. Yo me acuerdo que había muchas anécdotas de turistas que venían cansados del tour, digamos, llegaban a las 6 de la tarde y me decían, tengo un bus a las 9, quiero irme borracho. Ya, bueno, estás cansado, que tomate esto. Se tomaban tragos así, se tomaban bien. Ya, chao amigo, me voy. Ya listo, sabían irse todo. A la media hora volvían con sus equipajes, me voy a quedar. O sea, bueno, en sí se hacían dejar con el bus, o bien
se animaban a quedarse. No, se quedaban. Se quedaban porque querían seguir, claro. querían seguir. Y era lo más bonito que tú lo veías, o sea, tú ya despediste a esta persona con su mochila, así, vos sabes que andan, ¿no? Sí. Y a la media hora tú lo ves entrando de nuevo al tipo, quiero seguir. Y el ambiente en sí, cuando ya, digamos, se armaba la hora feliz, como mencionabas, ¿cómo era la situación? ¿Cómo manejaban ustedes esto? No, o sea, había un horario. Era, si no me equivoco, de 7 a 9, donde el trago o las bebidas bajaban el precio. Por ejemplo, el esperma de llama, que esa vez te costaba 15 bolivianos, lo bajábamos a 10 pesos. Y mejor cuando venían en grupos, ¿no? Claro. Y después, una vez que terminaba esta parte de los tragos, y había mucha gente que llegaba después de eso y quería esta opción de querer tener el happy hour, ¿no? Claro. Entonces nosotros les dábamos opciones. Unas opciones muy interesantes. Sí, lo que mencionabas internamente. Sí, ¿no? sí. Y eran muy bonitos y divertidos, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Yo creo que estás viajando a un lugar donde quieres, de repente, como hay muchos turistas que viajan por negocios, por loisir, o viajan por el tema de que de repente tal vez han tenido un conflicto social, emocional, tal vez de repente, ¿no? Imagínate que vayas a un lugar donde no importa lo que hagas, pero aquí te vas a divertir. Claro, ¿no? Y olvidar un rato de esos problemas. Y hacíamos mención o honorario al nombre, que era Extreme Fun, que en español significa extrema diversión. Claro. Sí. Bueno, en sí, digamos, aparte de pasarla bien, digamos, ustedes también se quedan con buenos recuerdos, ¿no? Digamos, recuerdos de personas que han visitado. Bastantes. Hemos tenido bastantes personalidades que han llegado ahí, ¿no? Por ejemplo, llegaron también los chicos de Armadura a compartir ahí. Llegó también el vicepresidente, pues ese entonces Linera también nos visitó. Estaba Ramón Quintana, también vino, nos visitaron también, vinieron a comer hamburguesitas. Yo me acuerdo que también... ¿Solo a comer? No, solo a comer. También me acuerdo que llegó el maestro de maestros, el vocalista de Calamarca, también llegó con su familia. Como te decía, Juan Quesada, Coco Rivera, llegaron también los de las Ovejas Negras de Tupiza a tocar ahí, no sé si los conoces, ¿no? Son bien famosos hoy en día, también llegaron ellos. Y han llegado muchas personalidades que hemos logrado visitar, conocer en este boliche, ¿no? Y como amigos también. Y ¿qué más te puedo decir ahí? Por ejemplo, tantas personas que han pasado por ahí que podría tardar en recordarme. Muy bien. Internamente también me comentabas con respecto a lo que es, digamos, cuando hacían ciertas actividades dentro del local, ¿no? Los turistas son un poquito más abiertos, ¿no? Social y culturalmente. Se animaban a hacer, digamos, travesuras, tal vez, algunos juegos. Sí, ellos, como sabes, los extranjeros son liberales. Sí, exacto. ¿No? Para ellos tienen la mente abierta, no como nosotros, ¿no? Que podemos, ay, mira este tipo, no. Ellos eran así, si tenían que andar sin polero, andaban sin polero, ¿no? Si andaban sin zapatos, andaban sin zapatos ahí. Pero no perdían el zapato. No perdían, ¿no? Y ellos eran de menos importancia si la mesa estaba así de lujo o la mesa estaba con una sola copa, era lo de menos para ellos, ¿no? Para ellos era divertirse y ya. La pasaban tan bien que se olvidaban hasta de sus hoteles. Ya no volvían. Sí, amigo, una tarjetita, ¿dónde queda esta dirección? No me acuerdo del hotel. Es allá, ¿te lo llamo un taxi? Sí, por favor, un taxi. Sí, era ayudarlo, ¿no? Y como te digo, había mucha gente que venía por eso, ¿no? O sea, y ahora me viene a la mente muchos recuerdos también sobre gente que venía, lo que te comentas de Challenge, imagínate, 3 de la tarde. Venían así, ¿esta es el Extreme Fun Pub? Sí. ¿Este es el Challenge? Sí, quiero hacer el Challenge. Hacía el Challenge, pagaba sus dosis y se iban. Y no volvían. ¿No volvían? No volvían algunos. O sea, venían específicamente solo a hacer ese reto. Hacer ese reto, nada más. Nada más. Sí. Y se iban. Y Dios sabe qué les pasaría después. ya no se acordaban. Ojalá que donde se hayan ido hayan llegado bien. Sí, eso es lo más importante. No. Bueno, lindos recuerdos que nos compartís y más que todo dentro de lo que ha sido el turismo en Uyuni, porque esto ha ayudado muchísimo también al turismo en esas temporadas o en esos años. Hoy por hoy, digamos, ¿cuál es el objetivo ahora, digamos? A nivel personal y digamos social.
Social, por ejemplo, el boliche ha sido una gran puerta a grupos grandes que llegaban en entonces, de grupos extranjeros que viajan por Latinoamérica, Centroamérica y Europa ya con sus propios autos. Por ejemplo, estamos hablando de Tucán Travels, Dragoman, Gian Ventures, Papaya Tours, que son empresas que manejan grupos grandes de 30, de 60 pasajeros, ¿no? Que esos eran nuestro grupo. Estos grupos venían estrictamente por el boliche a Uyuni. Estrictamente por el boliche. Y eso ha unido, no digamos por el salar. Claro, ha hecho socialmente que ellos encuentren un lugar cerca al salar para divertirse, ¿no? Ha sido un eje central para una conexión entre el turismo y la diversión, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, a mí personalmente ya mucho me lleva el tema de la historia de aquí de Uyuni. Para mí Uyuni es algo histórico, es algo muy personal para mí, que tiene lleno de historia en el ámbito histórico de hace muchos años y hoy en día, ¿no? Con el tema del Dakar y lo demás, ¿no? Y hace muchos años con el tema de la Guerra del Pacífico, la Guerra del Chaco y lo que es su crecimiento, ¿no? Por el tema de la minería en Pulacayo. Perfecto, eso me estás hablando del tema social. Ahora personal, digamos, ¿cuáles son los objetivos que tenés ahora más adelante, a partir de ahora, de este punto? ¿O qué estás realizando? Me comentabas que estás también en tratativas con la unidad de turismo de la alcaldía. Mira, uno de mis objetivos principales de mí, como tal vez decirte, no soy muy joven, pero no soy tampoco muy viejo, es que nuestra gente joven tenga que interesarse más por nuestra historia. Sí, porque yo me he dado cuenta muchas veces que cuando hay un evento histórico no hay mucha gente que realmente quiera participar de esto si no es por un certificado. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, sería muy lindo que ya con los libros que ya he logrado hacerlo, que ya les había mostrado, les había comentado, poder llegar a la juventud, de que se informe en Uyuni, que ha sido clave central en las dos guerras más importantes en Bolivia, ¿no? Que es la Guerra del Pacífico y la Guerra del Chaco, ¿no? Por ejemplo, la muerte de Hilarión Daza, donde se puede hacer un hermoso city tour para poder recorrer en el tiempo y darnos idea de quién es Hilarión Daza y cómo ha muerto en Uyuni, ¿no? Y no únicamente eso, ¿no? Nos comentabas también internamente por ejemplo, de la historia de Uyuni, ya para cerrar este bloque y más que todo para poder, lo que es dar un mensaje también sobre el turismo en Uyuni, ¿no? Comentabas que hay, no solamente como lo que acabas de mencionar, ¿no? Hay otros sectores también en la ciudad. Ahí estamos hablando, por ejemplo, aquí el Salón Verde de la Alcaldía, que es un excelente lugar para poder hacer un city tour también acá. Estamos hablando de nuestra misma ciudad, del reloj público, estamos hablando de lo que es las escuelitas, por ejemplo el Colegio Quijarro, que es muy bonito su historia de ellos, porque sabías que la primera promoción del Antonio Quijarro han sido solamente un hombre y una mujer, que los han denominado Adán y Eva. Ya. La primera promoción del Colegio Antonio Quijarro era un hombre y una mujer, que los han denominado la promoción Adán y Eva. Mira. Bueno, en ese entonces el colegio Horta era mixto, no era de varones. Sí, era mixto. Después se volvió de varones. Sí. Hay documentos muy bonitos e interesantes que ya les voy a ir mostrando. Por ejemplo, que ya había escrito este libro, que es Ciudad Arce, Uyuni Histórica, ¿no? En este libro podemos ver lo que es la historia de Uyuni, el nombre de Uyuni, su creación social, económico de Uyuni, y también histórico en el tema de la educación, ¿no? Escuelas, colegios y demás, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber otra oportunidad para hablar sobre esto, ¿no? Sí, no, eso sí, ni qué decir, lo vamos a invitarle para poder hablar un poquito más de historia, como comentabas, también para lo que es poder dar este mensaje y también que los jóvenes tomen en cuenta esto, ¿no? Porque es muy importante conocer tu historia. Un hombre que no conoce su historia, pues está destinado a repetir la misma o algo así, se han dicho, ¿no? Sí, no, la misión que yo tengo, y bueno, que también compartimos con el licenciado Omar, es que Uyuni tiene que ser conocido no solamente por el salar, porque sí, el salar para mí no necesita publicidad, el salar se vende solo. Sí, se vende solo, claro. Sí. Entonces el salar ya está muy bien posicionado, y eso es gracias a todas las autoridades y a todos los que han hecho el esfuerzo de sacar adelante. Entonces, hoy en día creo que la misión nuestra y de nosotros, de los nuevos, la nueva generación, es que Uyuni sea el centro de todo, ¿no? La capital turística de Bolivia, ¿no? Que esa es la finalidad de darle
al final, ¿no? Porque no estamos hablando solamente histórico, estamos hablando del cementerio de trenes, donde tenemos nuestros vagones antiguos, estamos hablando de nuestro museo también, donde hay otros locomotoras y vagones, y también aquí parte de lo que es la historia, ¿no? No sé si los profesores se van a molestar, más que todos los profesores de historia o sociales, pero no les informan o no les da mucho, digamos, conocimiento con respecto a la historia, digamos, partiendo de Uyuni a nivel nacional y historia internacional, incluso para poder, digamos, tener un conocimiento de lo que es saber de la historia humana, ¿no? Esto falta, yo creo, un poquito en las unidades educativas, eso me he dado cuenta. Y lo que mencionabas, de hacer unos tours con respecto a la historia de Uyuni, tenemos muchos sectores que tienen historia en Uyuni, ¿no? Tiene bastantes. Por ejemplo, estamos hablando del Colegio Antofagasta, que también ha sido uno de los primeros cines de Uyuni, donde el esposo de Mauricio Viuda Aróstegui ha sido el primer, no me acuerdo cómo era, un proyector para hacer proyector de cine para las películas mudas en el Colegio Antofagasta. Estamos hablando de fábricas antiguas aquí en Uyuni, por ejemplo, las fábricas de fideo, fábricas de jabón, fábricas de vela, que está aquí la ex casa de Marín Covila, que justamente estamos hablando. Sí. Estamos hablando de las fábricas de refresco, ¿no? De Royal y también Toñito. Fábricas de dulces aquí en Uyuni, imagínate que son infraestructuras grandes que se han perdido con el tiempo, ¿no? Entonces hoy en día, ¿por qué no sería lindo recuperar esto y hacer una historia sobre que Uyuni también ha sido en su época una Uyuni industrial? Claro, ¿no? Y también comercial, porque recuerdo que habían, o mejor dicho, recordando un poquito la historia, también habían casa de telas, una tienda de unos judíos, si no me recuerdo. Sí, por ejemplo, eso da mucho, por ejemplo, en la historia, y eso también podemos contratarlo con Rodrigo Plata. Sí. Por ejemplo, durante la administración de Mauricio Hochschild en la Segunda Guerra Mundial, Mauricio Hochschild hace una inversión de rescatar a 200 judíos de la Segunda Guerra Mundial y traerlos a Bolivia a trabajar acá, a Bolivia, Polacayo y otros sectores, ¿no? Sí, o sea, él ha logrado hacer una hazaña importante en esas veces de rescatar judíos. Y imagínate que Mauricio Hochschild era medio boliviano y medio alemán. Sí. Imagínate que él, siendo alemán, se ha encargado por lo menos de dar su gotita de ayuda a liberar casi 200 judíos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ¿no? Durante ese conflicto. Sí, hay mucho por informar, y más que todo por, digamos, dar a conocer la historia de Uyuni, que es muy importante, como mencionabas también, ¿no? La muerte de Hilarión Daza. Sí. Incluso hay un documento donde se puede mostrar el nicho donde lo han enterrado Hilarión Daza y posteriormente lo han trasladado a Polacayo, ¿no? Entonces, ¿por qué no algún día podríamos ir a buscar el nicho de donde se ha enterrado Hilarión Daza aquí en Uyuni? Sí, ¿no? Sería muy interesante, y también para que los jóvenes sepan que hay un muerto, que había un presidente muerto. Incluso hay algunos nichos que hay soldados paraguayos que están enterrados ahí, de la guerra del Chaco. Están enterrados algunos soldados paraguayos ahí, hay un capitán también que está enterrado ahí, y ustedes también saben que el cementerio también tiene su historia, ¿no? Que para inaugurar necesitaban un muerto. No había un muerto, nadie moría esa vez. Sí. Y entonces tuvieron que tener un muerto de Polacayo, y posteriormente han reclamado el cuerpo y tuvieron que volver a llevárselo a Polacayo. Sí, ¿no? Pero después de eso ya ha habido muertos. Claro, después ya para inaugurar ha habido más muertos. ¿No? Bueno, con el invitado de hoy hemos tenido esta pequeña charla para conocer un poquito lo que ha sido, un poquito entrando en contexto, digamos, más que todo sobre el turismo en nuestra ciudad. Algo muy importante, te rogamos que te vamos a volver a invitar, o mejor dicho, te mencionamos, porque sí o sí necesitamos saber un poquito más de historia. Más que todo, también para llegar a los jóvenes y puedan, digamos, tomar conciencia de que Bolivia es rica en historia, tiene mucho por contar, mucho por conocer, y los jóvenes de ahora tienen que conocer esta situación, sí, ¿no? Más que todo. Entonces, bueno, te doy las gracias. Es la misión, sí, ¿no? Para cerrar con broche de oro, Uyuni siempre ha sido considerado el lugar más frío de Uyuni. Sí, pero hasta el día de hoy, el Senapi creo que es, ¿no? Creo el CDC, no me acuerdo. No, es lo que es el tema de las... Marcelo, a ver si puedes ayudar. De Senami, que hizo su registro histórico de las temperaturas más bajas, pero en Uyuni se ha registrado la temperatura más baja en 1946, menos 25.7 bajo cero. Eso sí que es frío, ¿no? Frío.
donde mira, este lugar ha afectado al Alto, Charaña, ha afectado a Salinas, García, Mendoza, Oruro, Potosí, Uyuni, donde ha sido, ¿no?, el clima más frío de la historia, ¿no? Entonces, digamos que donde ha sido el centro, digamos, claro, de donde se ha vendido el frío ha sido destacado. entonces, bien dice ese dicho de Luisa Molina, dice, aunque Uyuni tiene frío el ambiente, pero de ardiente corazón, dice, ¿no? Sí, sí. Creo que la realidad supera la ficción. Sí, ¿no? Bueno, te agradecemos nuevamente y gracias por ese datito que nos olvidábamos. Bueno, estamos ya para una próxima edición de este podcast para invitarte nuevamente a conocer un poquito de tu libro y también conocer un poco de la historia. Más o menos aquí todos los documentos que están acá, vamos a poder observarlo, ¿no? Que todo habla sobre el tema de Uyuni, habla sobre el tema de su inauguración de los ferroviarios, la solicitud de galpones aquí en de y de Huanchaca, dónde también ha nacido el fútbol, ¿no? Para Bolivia. Sí, sí, no, estamos hablando de la asociación de la ABU, que ha sido fundada en 1935, imagínate, sí. hasta el 2000, hasta 1993, que ya cumplía 35 años, ¿no? Entonces, tiene su historia, tienen historias bastante, ¿no? Entonces sería bueno hablar también, ¿no? Por ejemplo, de la escuela de Boy Scouts, de la escuela Arce, ¿no? Que teníamos ya una escuelita de Boy Scouts, 10 de febrero, que llamada Eduardo Baroa. Mira, hay mucho por contar. Entonces es un compromiso nuevamente para poderte volver a invitar. ¿Listo? Así que vamos a estar hablando de eso, ¿ok? Así cerramos este podcast y bueno, hasta una próxima oportunidad. De un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol. Falta muy poco para que empiece y vivas las noticias de otra manera. Cuenta regresiva.